A ver, conseguir un cargo docente titular en Córdoba a veces puede sentirse como un verdadero laberinto, ¿no? Que por dónde se empieza, que quién tiene la prioridad. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el protocolo oficial para desarmarlo paso a paso. La idea es que ese laberinto se transforme en un camino bien claro. Y para que quede claro que no estamos inventando nada, vamos a ir directo a la fuente. Absolutamente toda la información que vamos a ver sale del instructivo administrativo oficial de la Dirección General de Carrera Docente. O sea, nos basamos en el documento que realmente manda. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo es que se llena un cargo docente titular en la provincia? Vamos a ver que no es algo que pasa de un día para el otro. Es todo un recorrido, con sus etapas, con sus reglas y con plazos muy definidos, desde que se abre la vacante hasta que finalmente alguien toma el cargo. Empecemos por el principio de todo. La vacante. Todo se activa en el mismísimo instante en que un cargo titular queda libre. Y esto no es algo que se deje al azar, para nada. En ese preciso momento se pone en marcha un protocolo oficial con varios pasos. Y ese primer gran paso tiene un nombre oficial que es fundamental recordar. Apenas se genera la vacante, se lanza lo que se conoce como la primera convocatoria. Hay que pensar en esto como el primer intento, el más formal y estructurado, para cubrir ese puesto. Bien, entremos de lleno en qué es esta primera convocatoria. Es la fase inicial, la más ordenada, y como vamos a ver, tiene un sistema de prioridades muy particular. Lo que busca, antes que nada, es darle una solución a situaciones del personal que ya está en el sistema. Para entenderla bien, esta primera etapa se puede dividir en 3 acciones principales, una después de la otra. Primero, la publicación de la vacante, o sea, hacerla visible. Segundo, la inscripción de quienes estén interesados. Y tercero, la cobertura del cargo, que sigue un orden súper estricto. Ahora, el número que vemos acá, el 3, es la clave de todo. ¿Por qué? Porque la vacante se tiene que publicar durante 3 días hábiles. Y atención, esto no pasa en un solo lugar, sino en 2 al mismo tiempo, en la plataforma CIDIP y en la cartelera de la propia escuela. Y ojo acá, porque los plazos son súper estrictos. La inscripción está abierta durante esos 3 días de publicación, y un poquito más, hasta la primera hora hábil del cuarto día. Es una ventana de tiempo muy precisa que es clave no dejar pasar. Bueno, y ahora llegamos al corazón de la primera convocatoria. Y quizás a la parte más compleja, el estricto orden de prioridad. Porque una vez que se reciben las inscripciones, no se evalúan todas juntas y a ver quién gana. No. Hay una jerarquía muy clara. Y es importante que quede claro que este orden de prioridad no es un capricho ni una decisión de la escuela. Está fijado por ley, específicamente en el Estatuto Docente. Esto le da un peso legal enorme y hace que el proceso sea inalterable. Para que se entienda fácil, imaginemos que es como la fila para embarcar en un avión. El personal que ya forma parte del sistema y está en situaciones particulares, como una reubicación o necesitando concentrar horas, bueno, ellos tienen embarque preferencial, pasan primero. Y esta es la jerarquía exacta. El sistema primero busca resolver las cosas en casa, por así decirlo. Arranca con docentes que necesitan reubicación o están en disponibilidad. Luego, la prioridad es para quienes buscan concentrar o acrecentar horas, para estabilizar su trabajo. Después vienen los traslados, el cambio de cátedra y el reingreso. Y solo si después de todo este recorrido el cargo sigue libre, recién ahí se abre la lista de orden de mérito, la famosa LOM, pero la de la propia escuela. Ok, ya vimos todo este proceso súper detallado, pero la pregunta lógica es, ¿y qué pasa si, después de revisar toda esa lista de prioridades, el puesto sigue sin dueño? ¿Queda vacío y listo? Pues no. Si el primer intento no funciona, el sistema activa automáticamente una segunda fase, la segunda convocatoria. Es, digamos, una nueva oportunidad para cubrir el cargo, pero con un cambio fundamental en las reglas del juego. A primera vista, parece que es lo mismo. Se vuelve a publicar la vacante por otros 3 días hábiles, tanto en CIDI como en la escuela. La inscripción también se recibe hasta la primera hora del cuarto día. Pero como decía, hay una diferencia clave que lo cambia absolutamente todo. Y acá está el cambio crucial. En esta segunda vuelta, desaparece toda la lista de prioridades del artículo 20. Chao, ya no se usa la lista de mérito de la escuela. Ahora sí se abre el juego y se utiliza la lista única de orden de mérito provincial. ¿Qué significa esto? Que cualquier aspirante de toda la provincia que esté en esa lista puede inscribirse y ser considerado. Muy bien,
Hemos recorrido el camino completo, desde que se abre la vacante hasta esta segunda convocatoria. Ahora, para que todo esto quede bien claro, vamos a resumir y comparar los dos procesos, para que las diferencias queden grabadas a fuego. Y esta tabla lo resume perfecto. En la primera convocatoria la puerta es, digamos, estrecha. Es solo para esa lista de prioridades. En la segunda, la puerta se abre de par en par para todos los aspirantes. Y mientras que en la primera, la lista de la escuela es el último recurso, en la segunda, la lista provincial es la única herramienta. Es un proceso mucho más simple y mucho más abierto. Ahora, siempre hay un plan de contingencia final. Si, increíblemente, después de estas dos convocatorias el cargo todavía sigue libre, la solución es temporal. Se nombra un docente con carácter interino, pero sus funciones terminan el último día hábil de febrero del año siguiente. ¿Para qué? Para poder empezar de nuevo el proceso titular. Entonces, si hay que quedarse con algo, que sea esto. Hay dos convocatorias. Una es cerrada y la otra es abierta. La primera favorece con prioridades al personal que ya está adentro. La segunda abre el juego a toda la provincia con la LOM provincial. Y por supuesto, nunca hay que olvidarse de esos plazos tan cortos de 3 días de publicación, más la primera horita del cuarto día. Y para cerrar, dejemos esta reflexión en el aire. Este sistema de dos fases intenta hacer algo muy complejo. Por un lado, busca proteger y dar estabilidad al personal que ya existe. Y por otro lado, busca abrir la puerta al mérito de toda la provincia. La pregunta que queda es, ¿logra este mecanismo encontrar un equilibrio justo entre esta estabilidad interna y la oportunidad para todos?